Amigos y amigas, bienvenidos. Este es el primer podcast del año 2025, es el primer podcast de la temporada 2026. Quiero invitarles, este es el podcast Más que Batas Blancas. Quiero conversar con ustedes, quiero dirigirme a ustedes para decirles que esta idea surge de poder comunicarnos con las personas en general, con nuestra comunidad y poder mostrarles temas de salud, de medicina en los cuales nosotros podemos dar recomendaciones no solamente desde la perspectiva de José Pozo Añasco, sino de la perspectiva de todos los invitados que vamos a tener. Invitados de lujo, vamos a tener médicos especialistas, vamos a tener licenciados, licenciadas en nutrición, vamos a tener psicólogos, psiquiatras, vamos a tener médicos generales que hacen diferente tipo de trabajo dentro de Sucúa, Macas y, por qué no, de la provincia y el país. Bienvenidos y bienvenidas, este es el episodio que lo hemos denominado Cero. Vamos a empezar con la primera temporada en el 2025, pero es temporada 2026. Invitados e invitadas todas a poder seguirnos en nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok y en Instagram, Dr. José Andrés Pozo Añasco. Y dentro de la plataforma de YouTube van a poder encontrar shorts de entrevistas, de videos, de información que ustedes van a tener a su mano y también van a encontrar todos los episodios de esta primera temporada Más que Batas Blancas. ¿Por qué hemos denominado Más que Batas Blancas? Porque sí, somos profesionales de la salud, somos médicos, pero que sin embargo queremos comunicarles a ustedes más allá de los hospitales, más allá de la atención en salud, cuáles son esas recomendaciones que nosotros podemos darles para que ustedes sigan y para que puedan mejorar su salud. Este episodio cero es un episodio muy especial y quiero que lo tomen muy en cuenta porque vamos a conversar con un médico de nuestra ciudad, un médico de Sucúa. Este médico es el denominado y conocido por todos en Sucúa como el hombre más guapo de Sucúa y ustedes ya van a ver por qué. Bienvenido el doctor Otto Campaña. Véngase por aquí. Otto Campaña Suñi. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, mi estás, hermano. José? ¿Qué ¿Cómo tal? te va? Un gusto. Bienvenido. Un gusto Siéntate. estar acá y Te gracias pido, por eso la sí, que por introducción. favor te retires del mandil. Sabemos Claro que sí. que tus actividades son dentro de un consultorio, que tú das atención médica, pero sin embargo, el objetivo de este podcast es poder comunicar a la gente desde la perspectiva suelta, suave, de este agrado de poder decir, bueno, nos vamos a retirar el mandil hoy y vamos a conversar con la gente para que ellos conozcan qué es lo que hacemos y qué es lo que somos. Claro que Como sí. ya le introduje, el doctor Otto Campaña Zúñiga es un médico general de nuestro cantón, vive en nuestra ciudad, trabaja en la ciudad de Macas, tiene formación en nutrición clínica y hace todo el tema de cardiovascular, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a conversar más adelante, él mismo se va a presentar, pero quiero que tomen muy en cuenta este nombre, amigos y amigas, porque puede convertirse en el primer médico de Sucúa en hacer una especialidad médica en Estados Unidos. Vaya qué orgullo. Este médico les traemos al podcast Cero, como les dije, del doctor Otto Campaña. Bien, antes de empezar, te voy a dar ya la palabra. Vamos a Muchas empezar con gracias. algo que es parte de los segmentos, ¿no es cierto? Mito o realidad. Vamos a iniciar con algo súper sencillo que lo vamos a ir desarrollando después. ¿Los carbohidratos son malos? ¿Mito o verdad? Mito. Mito, perfecto. Ahora sí, cuéntame, Otto, ¿cómo estás? Bueno, José, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto estar aquí contigo, conversando un poquito y obviamente nos vamos a enfocar en el tema de nutrición cardiometabólica, pero de una manera amigable para que toda nuestra población de aquí de Sucúa, de la provincia, nos vaya entendiendo un poco más sobre el tema y poder ayudarles a mejorar su salud. Cuéntame, ¿qué te motivó a estudiar medicina para empezar? Bueno, el ejemplo de mis padres, eso sí soy muy franco y estoy seguro de ello. Mi papá es médico, mi mamá es enfermera, siempre he estado en el ámbito hospitalario, del cuidado de salud de las personas. Entonces, creo que eso fue algo que motivó bastante el iniciar esta carrera y pues aquí seguimos formándonos, como dicen, nunca dejamos de estudiar los médicos y en eso andamos. Bien, ¿y en qué parte, cuál fue el punto de inflexión en el que tú dijiste, no, yo quiero ser médico? ¿En la escuela, en el colegio, algo que viste que te dijo a ti, vamos a servir a la ciudad, al pueblo, como médicos? Creo que uno de los puntos que influyó bastante fue cuando frente a mi casa hubo un accidente y salí con mi papá. Obviamente yo tenía escasos conocimientos al respecto en ese entonces, pero el ver cómo mi padre brindó primeros auxilios y pudo ayudar a esta señorita, creo que marcó bastante un punto, como dices, para a ver en Hizo un qué... antes y un después. Exactamente, Ahí tú dijiste, no, esta es la vida que quiero. Es compleja, pero es la vida que quiero. exactamente.
Dentro de tu carrera, primero, ¿dónde estudiaste? Cuéntales un poco para que conozcan. Estudié medicina en la Universidad Católica de Cuenca. Posteriormente realicé una maestría en nutrición y dietética en la Universidad de las Américas. De hecho, me gradué este año y de esta manera también he estado formándome para poder realizar mi especialidad médica en los Estados Unidos, estudiando, dando exámenes y sí, en eso. Dentro de tu formación médica, ¿existe algo que haya marcado tu profesión, el que te haya dicho, bueno, pues yo me voy por aquí, por acá? Nosotros sabemos dentro de la medicina que existen las ramas quirúrgicas, las ramas clínicas, es decir, por un lado vas a operar, por otro lado vas a utilizar más del cerebro, es decir, vamos a pensar más sobre cómo solucionar los problemas de los pacientes. ¿En qué punto, dentro de tu formación profesional, tú tomaste esa decisión de decir, bueno, voy a trabajar el tema de nutrición y qué es lo que se viene? Claro, el tema de nutrición nació a raíz de que mientras estaba ya practicando profesionalmente como médico general, es muy importante el hecho de la nutrición y como médicos muchas de las veces no nos dan una formación profunda al respecto y todos sabemos que la nutrición es uno de los pilares fundamentales que engloba todo lo que es salud. Entonces, no solo es el ejercicio, no solo son los hábitos de sueño saludables, sino también la nutrición tiene mucho que ver con eso. Entonces, ¿qué fue lo que me motivó? Fue el ver pacientes que me consultaban al respecto sobre qué puedo comer, o este batido es bueno, o este suplemento es bueno. Entonces vi que había una brecha al respecto en mi formación. Entonces eso me motivó a seguir el tema de la nutrición y brindar una atención más integral a mis pacientes. Obviamente, a partir de ahí, mientras realizaba la maestría, me enfoqué más también en el tema cardiometabólico. Eh, Ahora ahí se nos viene bueno, ya estamos viviendo, creo yo, la nueva epidemia, como se dice, que es de Ujú, la obesidad. exacto. Entonces, eso lleva de las manos otras enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes. Entonces, mi manera de poder servir o ayudar a mi población aquí en Sucúa es asesorando al respecto, brindando recomendaciones basadas en evidencia sólida que realmente funcionen y sobre todo enseñar a los pacientes a que vean su alimentación desde otro punto de vista y no Ujú. limitándose a dietas muy estrictas Claro, o a recomendaciones muy que rectas. lo vamos a conversar. Pero tú me dices que haces todo el tema cardiometabólico. Vimos que Ujú. recién ganaste un premio en un concurso nacional, ¿verdad? Sí, concursé con un metaanálisis que fue presentado en las sextas jornadas cardiológicas del Austro. Bien. Eh, Junto con mis colaboradores obtuvimos el primer lugar. Para mí fue un honor haber, bueno, representado aquí a Sucúa, por así Claro. decirlo, y también haberlo hecho con colegas, grandes profesores, y haber presentado ese trabajo en un evento magno como fueron las sextas jornadas cardiológicas del Austro. Haber Bien. ganado fue algo bastante. Perfecto. Haces realmente de este episodio cero que sea interesante, que sea efectivo, que sea bueno y que definitivamente sea algo que llame la atención para todos quienes te están viendo y por supuesto para mí, que hay algunas cosas que no conocía de ti que vamos aquí aprendiendo. Hoy convivimos con desnutrición, sobrepeso, obesidad y todo tipo de enfermedades crónico-metabólicas dentro del mismo territorio. ¿Cuáles consideras tú que son las causas que nos llevan a estas enfermedades crónicas degenerativas que la llamamos nosotros, pero que son enfermedades del metabolismo? Yo creo que. Pausa. Ujú. Tengo café, agua, estoy tomando solamente yo, si es que quieres, pues vamos ahí también. Muchas gracias. La idea es poder conversar de una manera también fresca y relajada, así que puede servirte, ¿no? Gracias. Continuamos. ¿Cuáles son las causas principales para las enfermedades cardiometabólicas que tú consideras que has visto en tu consulta, en tu práctica médica o que has estudiado últimamente? Bueno, aquí hay que, como siempre dicen los médicos, nos basamos bastante en lo que son los datos. Entonces, aquí en Ecuador estuve revisando las últimas proyecciones sobre el tema de obesidad, sobre todo, y Ujú. sobrepeso, es uno de los principales causantes de otras enfermedades crónicas. Se dice que para el 2035, uno de cada cuatro personas va a tener sobrepeso u obesidad. Incluso encontré otro dato más alarmante que decía que 6 de cada 10 ecuatorianos ya tienen sobrepeso u obesidad. Entonces es bastante complejo y esto va acorde a las proyecciones que realiza la Organización Mundial de la O- Salud y la Federación Mundial de la Obesidad que nos Ujú. llaman la atención como decir aquí hay un problema y debemos O tratarlo. sea, tú me dices que vamos a llegar o estamos llegando a la cifra de México, porque México son los que más obesidad tienen entre lo que es Centroamérica y Latinoamérica, ¿no es cierto? Y ellos Exactamente. tenían entre 8
de 7 a 8 pacientes obesos cada 10. Vamos Exactamente. a llegar a una cifra. Eso es alarmante. Realmente Al eso es momento, fuerte. la prevalencia de sobrepeso y obesidad en personas de 19 a 49 años es del 23,3% y esto de aquí se asemeja a las proyecciones que hacen para el 2035. Sin Ujú, embargo, estamos en el 2025 y claro. ya estamos muy cerca de esa proyección. Entonces, sí es bastante alarmante porque esta tendencia puede modificarse y puede ser mucho mayor. Para la gente, ¿qué significa prevalencia? Tú nos dices que es del 23,3%. ¿Cómo lo traduces en términos Esto generales? de aquí podríamos traducirlo como los casos ya existentes y los que van a ir apareciendo mes a mes o dentro de un tiempo determinado. Entonces, Ujú. lo que quiere decirnos es que si al momento estamos con esta prevalencia, por así decirlo, con este número de casos, posteriormente van a sumarse más casos a los ya existentes y la población afectada va a ser mucho mayor. Bien, habíamos conversado al principio y le habíamos preguntado a Otto si los carbohidratos son malos. Nos dijo que es un mito. ¿Por Sí. qué? Eh, Hay muchas personas y muchos, he visto, sobre todo en las redes sociales, que demonizan un poco el término y sobre todo a los carbohidratos como tal. Entonces, es importante comprender, los carbohidratos no son malos, lo que está mal es la cantidad que consumimos y sobre todo es lo que nosotros como profesionales de la salud y que estamos trabajando en el tema de nutrición, tratamos de transmitir a nuestros pacientes es que no hay alimento malo, sino lo que debemos controlar es la cantidad del alimento que consumimos. Ujú. O sea, si yo quiero crear músculo, por ejemplo, y yo estoy en una etapa de déficit, que ahora tenemos el tema de los gimnasios, el tema del CrossFit, el tema de mucho ejercicio que la gente está haciendo, que es como una tendencia actual. Quieres quemar grasa, quieres bajar, pero quieres mantener tu músculo. ¿Necesitas eliminar los carbohidratos o qué es lo que necesitas hacer? Ya, lo que se realiza en esos casos, hay que tomar algo, a decir algo importante. Ujú. Los carbohidratos son nuestra mejor fuente de energía, Bien. para empezar. Y si Ujú, nosotros realizamos ejercicio, lo más, digámoslo así, lógico sería que nosotros debamos consumir un poquito más de carbohidratos para ujú, poder suplir esa cantidad de energía que necesitamos al día. Dicho esto, nosotros debemos también, en el caso de querer, digamos, como dijiste, cortar grasa y aumentar músculo, ujú, todo eso va a ser variable dependiendo cada caso. Si me ujú. comentas que, por ejemplo, ese sea tu objetivo, entonces podríamos cortar un poco los carbohidratos, pero ¿qué es lo que va a realmente influir o tener impacto en ese crecimiento de masa muscular? Es cuántas calorías en general consumas al día y Ujú. sobre todo qué porcentaje de proteína estés aportándole a tu cuerpo. Pero los carbohidratos, como podemos observar, igual van a ser necesarios. Sí, O sea, yo, por ejemplo, quiero ganar músculo y bajar el índice de grasa. Pero resulta que viene mi mami y me dice, bueno, hay colada morada, tengo un pancito. Me pego la colada morada y el pan. claro que sí, es un, ¿Y cómo hago después? exactamente. Bueno, ahí nosotros lo que hacemos Yo digo, es, ya pequé. sí, no, y está bien, al menos un par de días a la semana, un día a la semana es lo que se recomienda, Ujú, los típicos cheat meals o la comida trampa que a pesar ujú. de nosotros estar siguiendo una dieta, entre comillas, comer algo fuera de la dieta no va a tener un impacto negativo si es de manera limitada, obviamente. Ujú, Entonces, ¿cómo vas a equilibrar? ¿Qué será tu pregunta? ujú. Se equilibra limitando tal vez, si es que te comiste el pancito y la colada morada, que obviamente tienen carbohidratos, disminuir el resto de carbohidratos en el resto del día. ¿Por Ujú. qué? Porque de esa manera no vas a superar tu nivel de calorías que requieres al día. Mira, yo tengo un dato súper importante, me parece muy bueno lo que tú dices. Más del 70% de las enfermedades crónicas prevenibles están directamente relacionadas con la alimentación y el estilo de vida. ¿Qué nos puedes decir al respecto tú? Sí, como mencionamos también al inicio, esto de aquí no solo se trata de nutrición, no solo se trata del ejercicio, sino engloba muchas otras situaciones, Ujú, incluso el estado psicológico de cada persona y cómo manejamos el estrés. Entonces, de esa manera, cómo nosotros vamos a ir trabajando es tomando varios puntos y ir interviniendo de acuerdo a eso, siempre y cuando tomando en cuenta la realidad de cada paciente. Por eso nosotros debemos conocer al paciente, saber cuáles son sus preocupaciones, cuáles ujú. son sus objetivos y a partir de ello tomar acción para ir modificando los hábitos poco a poco y conseguir un estilo de vida más saludable. Mira, acabamos de conversar nosotros de personas que hacen ejercicio, ¿no es cierto? Que van al gimnasio, que van al CrossFit, pero
gente que nos está escuchando y que nos está viendo, muchísima es sedentaria, no hace ejercicio. ¿Cómo funciona o cuál es el mecanismo y la recomendación tuya en este caso para, primero, prevenir que llegue a enfermedades crónico-metabólicas, diabetes, presión alta, etcétera? Y lo otro es que si ya tiene, ¿cuál es la recomendación en el tema nutricional? En general, por supuesto, sabemos que técnica dietética y todo lo harán ya de manera específica, pero aquí, Ujú. ¿qué es lo que tú nos puedes recomendar? Ya, aquí algo muy importante y que muchas de las veces genera confusión en las personas es que nosotros para modificar y tener un beneficio y sobre todo un beneficio a largo plazo Ujú, eh, es el hecho de modificar lo que se conoce como patrones dietéticos, no ujú, incluir suplementos o no incluir jugos o los típicos productos que entran de moda para reducir el peso, para estar con más energía, situaciones como esas, sino modificar nuestro patrón dietético. Ahora, ¿cómo nosotros lo aplicamos a nuestro día a día? ¿O a qué me refiero con este tipo de patrón dietético? Es netamente aumentar nuestro consumo de frutas, nuestro ujú. consumo de verduras y limitar el consumo de proteínas que tengan demasiada grasa y asimismo grasas saturadas o grasas trans. Ujú. Entonces, eso de ahí es lo que nos lleva un poco a ir modificando y de esa manera tener un beneficio a largo plazo, pero siempre y cuando sea como se conoce, un patrón dietético, un estilo dietético. A mí me parece que hay mucha gente que actualmente, por justamente el tema de las redes sociales, miren, y aquí sí quiero ser bastante franco, si nosotros tratamos de hacer este podcast en el que les llevamos cosas de salud, de medicina, es porque consideramos que, como hizo la China, ¿qué hizo la China? Dijo, bien, si vas a hablar sobre un tema, tienes que saber sobre el tema. No puedes ser un influencer que hable de un tema de medicina estando alejado de la medicina. Entonces, en ese sentido, yo he visto, o la mayor parte de las personas con las que hemos conversado, es que se informan de las redes sociales. Y hay mucho, sobre todo, del tema de que hay frutas que tienen exceso de azúcar, por lo tanto, cero consumo. Prefiero consumir un chicle, un chupete, un caramelo que tiene la misma cantidad de calorías que una fruta. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, exactamente el tema de las redes sociales a la final no tienen la idea de que están ayudando o aportando, pero no tienen una evidencia o una base científica para dar tales recomendaciones. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en este tipo de casos como para nosotros ir el tema de las frutas y el azúcar, ¿no? Entonces, las frutas, sobre todo cuando son, por así decirlo, licuadas o jugos o se les añade azúcares, ahí sí nos va a dar un índice glicémico más alto, va a tener tal vez un impacto negativo, pero si Ujú. nosotros consumimos las frutas masticándolas, tenemos un buen aporte de fibra y sobre todo unos buenos carbohidratos que no elevan tanto nuestra glucosa. Pero no sirve de nada, por así decirlo, controlar eso si el Ujú. resto de nuestra alimentación no está bien controlada. Pero si yo digo, por ejemplo, me como un guineo, me estoy inventando, y tengo 10 gramos de azúcar, y un caramelo tiene 10 gramos de azúcar, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué no me como el caramelo y sí el guineo? ¿Por qué la recomendación de la gente que hace nutrición es cómete el guineo y no el caramelo si cargan la misma cantidad de azúcar? Exactamente. El tema es que el azúcar del caramelo se conoce como un azúcar simple. Ujú, Entonces, al ser un azúcar simple, el pico glicémico se dispara y por ende dispara la insulina y ujú. a la larga, ese consumo del caramelito diario, nos va a estar elevando la insulina y una elevación de la insulina de manera crónica o por muchos años nos va a promover el desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad y un sinnúmero de Entonces sí hay enfermedades. diferencia entre comerte la misma cantidad de calorías del guineíto, que es algo natural, Exactamente. frente a un caramelo que al final tiene lo mismo. Entonces, esa recomendación de redes sociales, que si tengo lo mismo acá y lo mismo acá, me como cualquiera de las dos, no es correcto. No. ¿Estamos bien? Ujú. ¿Cierto? Sí. Estamos conversando un poco de los alimentos ultraprocesados. ¿Cuáles Ujú. otros alimentos son ultraprocesados y cómo consideras consumirlos? ¿Cuál es la recomendación que nos puedes dar? Porque, por ejemplo, si tú vas a la casa de una persona común y corriente como nosotros, decimos, no, yo tengo alimentos ultraprocesados en mi refrigerador. ¿Cuáles son ellos? Embutidos, tengo cosas compradas en el súper, leche y demás, ¿no es cierto? Que Ujú. están empacadas y que son ultraprocesadas, pero que no las puedo evitar. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? ¿Qué es Eh, lo que puedo hacer? lo que podríamos hacer es ir disminuyendo paulatinamente su consumo, porque como dicen, es algo complejo hacerlo de un rato al otro y decir ya no voy a consumir ultraprocesados. Eh,
y hacerlo de una manera paulatina y optar por otros alimentos que no sean ultraprocesados. Entonces, pero ya digo, este es un cambio que se va a ir haciendo poco a poco, paulatinamente. Sobre todo si estamos educando a nuestros hijos, estamos tratando de brindarles un tipo de alimentación un poco más saludable, por así Ujú. decirlo. Entonces, desde la educación, desde que son muy niños, irles limitando este tipo de alimentos ultraprocesados, no quitándoles del Por todo, completo. pero que Ujú. sea reducido su consumo va a tener un impacto a futuro con menos riesgo de ciertas enfermedades relacionadas a los ultraprocesados. Bien, Otto nos ha dicho que no existe una dieta específica o general a la que todos podemos acudir o hacer, ¿no es cierto? Ujú. No hay algo como una receta que diga, bueno, todos vamos a comer esto y todos vamos a vernos beneficiados, ¿no es cierto? Las dietas son, nos decías tú, específicas, tienes que conocer a cada uno de los pacientes, hay que hacer una consulta previa para poder decir qué comes, a qué tienes acceso y cómo vamos modificando. Pero en términos generales, yo quisiera que nos digas cómo sería una dieta la más acercada a la correcta. Ya. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? O como una persona que dice, bueno, yo no quiero ser estricto, yo no quiero contar calorías, pero yo quiero alimentarme bien. ¿Qué es lo que tiene que tener en su mesa, en su plato? Obviamente adecuándonos a que estamos en un lugar donde los recursos son escasos y por supuesto Ujú. es difícil acceder. O sea, no me vas a decir un queso de cabra. Claro, no, lo que se hace en esos casos es tratar de adaptar los alimentos que tenemos en nuestro medio a los patrones dietéticos que tienen evidencia, que tienen un beneficio sobre la salud y sobre todo la salud cardiometabólica, que es en lo que me enfoco. Entonces, ¿qué tipo de dieta en este caso? Sería la dieta mediterránea y qué se basa, o más o menos, qué es lo que de manera general incluiría esta Ujú, dieta. Es un bajo consumo de carnes rojas, bajo consumo de ultraprocesados y lo que va a sostener esta dieta va a ser verduras en una cantidad moderada o elevada y asimismo las frutas. ujú, Sin embargo, vas a poder comer marisco, vas a poder comer pollo, vas a poder comer carne, pero no de manera, no que sea la fuente principal de tus alimentos. ujú, Otro tipo de dieta que está demostrado que tiene un impacto beneficioso en tu salud cardiometabólica es la dieta basada en plantas, que ujú, aquí entra lo que son la dieta vegetariana, la dieta flexitariana, la dieta vegana. Entonces, este tipo de dietas también tienen ciertos beneficios, pero eso depende de cada persona. O sea, cada persona cuando acude a la consulta, varios pacientes me dicen, doctor, pero ¿qué como? ¿Ya debo consumir completamente diferente los alimentos? Digo, no, primero lo que se hace es una entrevista al paciente, ujú, se le pregunta qué come día a día y nosotros realizamos los cambios que sean necesarios. Si es que hay algo en esa dieta que está bien, no se lo toca, porque es ujú. lo que el paciente lleva haciendo durante muchos años y no le voy a modificar algo que no le está haciendo daño, pero por ponerle algo que se asemeje demasiado a una dieta en específico. Bien. Entonces, sí, O sea, lo que tú dices es que podemos ser flexibles en cuanto a la alimentación. sí. No necesariamente tenemos que ser estrictos, porque mira, hay mucha gente que nos dice, bueno, con qué como, con qué tomo las pastillas, cuáles son los alimentos correctos? A mí la vecina me dice que no tengo que comer mucho guineo porque tiene mucho azúcar. A mí la vecina me dice que no tengo que comer muchas uvas, pero el doctor me dijo que coma de todo. Entonces, ese de todo no lo podemos interpretar bien. Por eso a Ujú. mí me parece súper interesante e importante lo que tú dices. Hay diferentes tipos de dietas que se manejan en la consulta y que la gente puede conocer, ¿no es cierto? Pero sobre todo las ideas generales que tú nos das de poder llevar una alimentación adecuada. Ahora, tú nos habías hablado de que podemos cambiar los hábitos desde que somos pequeños, pero cuando ya somos grandes y tenemos metidos en la cabeza que el azúcar tiene que ir en los jugos, que no podemos dejar el azúcar, que el café tiene que ser con azúcar, ¿qué recomendación le darías a esas personas que todavía no atraviesan una enfermedad, pero que si siguen consumiendo, si siguen manteniendo todo este trabajo que generalmente es de oficina, que no salen a caminar, que no salen a hacer ejercicio? ¿Cómo les conversas a ellos para decirles, bueno, hay que cambiar este estilo de vida? ¿Cuál es la forma en la que tú llegarías a ellos? Yo primeramente lo que trataría es de explicarles ciertos mecanismos de cómo la alimentación tiene un impacto verdadero en nuestra salud, que Ajá. si es mala va a tener un mal desenlace y si es buena nos va a ayudar a prevenir ciertas enfermedades. A Ujú, partir de ahí me he dado cuenta que los
se les genera un poco de curiosidad a los pacientes al respecto, decir, ah, bueno, estoy comiendo mal, entonces y ahora de aquí en unos 10 años me va a dar un infarto. Entonces, a Ujú, veces, y obviamente al decirles eso, no trato de asustarles a los pacientes, ujú, sino simplemente de que conozcan un poco más de cómo funciona su cuerpo y la relación que nosotros tenemos con nuestra comida nos ayuda a bien a estar saludables o tal vez a estar con ciertos problemas de salud. Pero primeramente eso, o sea, que comprendan el mecanismo de cómo se desarrollan ciertas enfermedades. Y obviamente depende también mucho del paciente que ujú. quiera realizar un cambio realmente, porque muchas de las veces nos centramos en dar recomendaciones, dar recomendaciones, pero si el paciente no comprende mucho sobre el tema, sobre todo, y nosotros como profesionales hacemos, entre comillas, un mal trabajo en hacerle entender esos mecanismos, generamos más bien una confusión en el paciente, entonces Ujú, eso va a hacer que el paciente se aleje completamente de cualquier tipo de recomendación claro. y sobre todo desde el punto de vista de nutrición, que muchas de las veces es más complejo. ¿Tienes experiencias de, por ejemplo, si es que no quiero hacer caso, no quiero acatar, porque simplemente tengo ciertas formas de ver la vida, cierta idiosincrasia? ¿Tienes experiencias en las que se ha trabajado con psicología, por ejemplo, para poder cambiar esos hábitos o no consideras necesario? Realmente no he tenido una experiencia, como se dice, en primera persona al Ujú, respecto. No podría hablar mucho de ello, pero durante mi formación en nutrición, sí nos comentaban algunos colegas que manejan ya bastantes en temas que van de la mano, nutrición, psicología y medicina, nos comentaban ujú, cómo es un trabajo bastante arduo porque ujú, toma meses para realmente claro, cambiar. obtener un cambio y sobre todo Ujú, un cambio en un hábito que no era saludable. ujú. Entonces es un tema bastante complejo. Bien, como para ir cerrando, Otto, yo quisiera saber qué porcentaje tú aproximadamente, o si es que tienes algún dato específico, le acusarías a la alimentación, a la mala alimentación, de ser la causante de enfermedades crónico-metabólicas, diabetes, presión alta, sobrepeso, obesidad. ¿Qué porcentaje le darías tú? Yo, la verdad, sería un poco irresponsable de mi parte dar un dato al respecto, porque como hablé al inicio, esto de aquí es un tema que engloba muchas Ujú, situaciones y sobre todo la nutrición es uno de los pilares más fuertes. Pero ¿de qué, por así decirlo, de qué me sirve a mí comer bien, llevar una dieta excelente, pero si no hago ejercicio o si tengo otros factores de riesgo asociados como el tabaquismo, como el consumo de alcohol? ujú, Entonces, todo eso también influye, pero para darte un dato así general, yo creo que un 80% sería ujú. lo que influye la alimentación, pero siempre y cuando esté con Claro, otros claro. hábitos Sí, saludables sí, de la sí. mano. Hablamos de un contexto, ¿no es cierto? Ujú, No, no es lo único, ¿no? Sí, ujú, como bien tú dices, es el sedentarismo, es el tema del tabaquismo y un montón de otros procesos que hacen que nos lleve a ciertas enfermedades. Pero lo que estamos, ¿por qué te pregunto este dato? Porque lo que estamos conversando, o en la proporción de lo que hemos dicho, mucho tiene relación el tema de los carbohidratos, de la mala alimentación, de la comida que no es adecuada para poder llegar a estas enfermedades. En tu experiencia, tus pacientes que tienen obesidad, o mejor dicho, no la obesidad, porque eso está directamente relacionado, pero los pacientes que tienen hipertensión, por ejemplo, hablando ujú. de temas cardiovasculares, ¿qué porcentaje de pacientes comen mal? Podría decir que el 100% de mis pacientes con hipertensión no llevan un patrón dietético adecuado. Sin embargo, estamos trabajando en ello. Entonces, Ujú, y muchas de las veces acuden a mi consulta, sobre todo buscando un poco de ayuda en la asesoría nutricional y siempre y cuando la mayoría de mis pacientes que he visto ya tienen una enfermedad cardiometabólica de base, ya sea obesidad, ya sea hipertensión o diabetes. Entonces, lo que se trata de hacer es, como dije, primero educar que entiendan un poco el mecanismo de cómo estas enfermedades funcionan de una manera no profunda, pero sí para que vean a la alimentación como una aliada. Entonces, eso. bien, hemos llegado a la parte final de este podcast. Espero que todos ustedes hayan disfrutado de estas recomendaciones, hayan podido comprender un poco qué es la nutrición, qué comprende, cuáles son los problemas que generamos por la mala alimentación. Decir mala alimentación es un contexto, como ya nos dijo Otto, son una serie de procesos, no solamente es decir como más carbohidratos, como menos proteínas, me alimento de una manera que no es correcta con las cosas que tenemos. No necesito comprar cosas caras para poder
alimentarme de manera adecuada. Eso creo que es una de las grandes conclusiones de lo que hemos conversado, sino todo lo que tienes en tu refrigerador, todo lo que tienes en tu domicilio, pero sin embargo con las proporciones adecuadas y con un profesional que definitivamente sepa del asunto, sepa lo que está haciendo para poder prevenir enfermedades y cuando ya tienes la enfermedad para poder mejorarlas. Invítales a todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver, cuéntales dónde trabajas, qué haces, cómo te pueden contactar. Al momento me encuentro dando consulta en los consultorios de Medical Center junto al Laboratorio Clínico Cibre. Se encuentra a una cuadra del Hospital Básico de Sucúa. Eh, Pueden agendar su cita contactándose directamente al laboratorio o al número 099-646-2495. Y para mí será un gusto atenderles. Lo que usualmente manejo en la consulta inicial es darles un diagnóstico nutricional. Posterior a ello se ve qué plan es el más adecuado y sobre todo que se apegue más a la realidad de cada paciente. ¿Tus redes sociales, cómo estás? En Instagram me pueden encontrar como doctor-Otto C. Bien, si es que este episodio, este podcast te hizo pensar distinto sobre la nutrición, compártelo y síguenos. Episodio 0 ha llegado a su fin. Muchas gracias. Estamos contando con ustedes el día 22. Empezamos con este podcast y posteriormente lo tendremos cada 15 días con diferentes invitados. Muchas gracias por conectarse, por estar. Otto, un mensaje final para la gente que nos está viendo. Como mensaje para llevarnos a casa, en este caso sería no enfocarnos en alimentos mágicos, en suplementos que nos van a cambiar la vida, sino netamente enfocarnos en nuestro patrón alimentario en general. Hacer un cambio en nuestra alimentación poco a poco, no de manera abrupta, y eso va a tener un impacto real en nuestra salud cardiometabólica en un futuro. Perfecto, muchísimas gracias, Otto. Este podcast llega a ustedes gracias a todos nuestros sponsors que nos están ayudando. Almacén Dental Bermeo Pozo, calle Manuel Moncayo y Amazonas en Macas, junto al Parque del Niño. También Laboratorio Cibre, que nos ha dado una mano para empezar este podcast Más que Batas Blancas. Muchísimas gracias. Tiene 2 sucursales en Sucúa y tiene la principal en Macas con alta tecnología. Ustedes pueden visitar Laboratorio Clínico Cibre. Además, Marte Café, nos vamos a tomar hoy un cafecito gracias a Marte Coffee, que es café de altura, ubicado en Yunguilla, en la provincia de La Suay, pero que sin embargo está vendiéndose ya a nivel nacional. Muchísimas gracias a nuestros sponsors, que gracias a ellos esto es posible.